¿Ha intentado ponerse en contacto con el investigador en jefe de la cámara High Rise en Arizona? Cámara at the Yes, Arizona and what? yes. Sí, y no recibí ninguna respuesta. Lamentablemente, como saben, muchos de mis colegas, incluida la NASA, están optando por el otro camino, en el que descartan todo lo que sea diferente del conocimiento previo. Ahora bien, la pregunta es por qué él no responde de inmediato a una carta de la congresista Ana Paulina Luna y a una solicitud de científicos como yo mismo. Ya sabes, no he recibido ninguna respuesta, no vi ningún tweet, no vi a ningún funcionario de la NASA explicar que se trata de algún tipo de retraso desafortunado y que, supongamos, vamos a publicarlo tan pronto como volvamos a la normalidad. Y si NASA solo responde a influencers o artistas, eso demuestra que tiene prioridades equivocadas. Y por supuesto, si es que este objeto tiene un motor, entonces la velocidad de eyección de gas o de cualquier material viniendo de él y del tubo de escape de la nave espacial podría ser más grande. Esto en principio incluso podría acercarse a la velocidad de la luz. Pero si por ejemplo se trata de algo tecnológico, el color azul podría ser el resultado de tener algún motor que alcance una temperatura mucho mayor que la de la superficie del Sol. Lo que quiero decir es que no entiendo estas 10 anomalías. ¿Acaso es un delito que un científico diga que no entiende? We might be Martian. Podríamos ser marcianos porque la vida podría haber comenzado en Marte. Bueno, estaré encantado de contarle a Kim Kardashian todos los detalles sobre Tracy Atlas y explicarle por qué la ciencia es tan valiosa y hasta tal vez se convierta en una científica. Como veías recién, Avi Loeb tiene muchas cosas para decir todavía sobre Tracy Atlas, por eso esta noche lo tenemos en una entrevista exclusiva que le hice este domingo. Y vamos a hablar profundo y con datos de este objeto, de las posibilidades de que sea natural o de que sea tecnología extraterrestre. Pero no solamente vamos a hablar de las anomalías que ya conocemos, sino que también vamos a tocar lo que yo llamo la 11ª anomalía, que es el silencio de la NASA y de las otras agencias espaciales. Y hasta en el medio cae Kim Kardashian. Así que prestale mucha atención a lo que va a suceder esta noche en esta entrevista, donde incluso le responde a Elon Musk respecto al misterio del níquel y hasta se anima a decir que podríamos venir de Marte. Todo esto en esta entrevista exclusiva con el profesor de Harvard en la señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y comenzamos ahora. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL, profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Muy bien, familia señalera, como les había prometido, estamos en comunicación con Harvard y con el profesor Avi Loeb para preguntarle sobre 3I Atlas, esta aceleración no gravitacional y todo lo que está sucediendo en los últimos días. ¿Es un cometa? ¿Es un objeto extraño? Le vamos a preguntar todo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenido otra vez a nuestro humilde podcast. Es un gran placer estar aquí. Ok, profesor, hay muchas cosas que están pasando respecto a Tracy Atlas y la primera pregunta que tengo está relacionada con la evidencia de aceleración no gravitacional durante el perihelio de Tracy Atlas. Of non-gravitational acceleration during the perihelion of 3A Atlas. That's really interesting. Esa es información realmente interesante. ¿Nos podría contar un poquito más sobre eso? Yeah, so the data. Sí, los datos vinieron de un observatorio milimétrico, un observatorio de ondas milimétricas llamado ALMA, que es muy sensible, y esto detectó que el objeto se ha desplazado, que está fuera de la trayectoria original, en unos 4 segundos de arco, y eso sucedió cerca del perihelio. Y como resultado de eso, la persona que hace los análisis de trayectoria en el JPL de la NASA, el laboratorio de propulsión JET, Person who does the analysis of the trajectory at JPL, NASA, the Jet Propulsion Lab, that there is some non-gravitational acceleration. él encontró que hay una aceleración no gravitacional que fue anunciada cerca del perihelio el 29 de octubre. Y eso es cuando el objeto se encontraba a unos 203 millones de kilómetros del Sol. Y de hecho estaba en el lado opuesto respecto a la Tierra. Así que fue difícil verificar eso con otros observatorios, pero muy pronto seremos capaces de testear eso con data adicional. Be able to test it with additional data
because starting in Porque November, comenzando por noviembre, la semana que viene, ya tendremos una nave espacial que es un observatorio europeo que va a ser capaz de verlo y que se llama JUICE, que se encuentra camino a Júpiter. Y tras eso, comenzaremos a poder verlo desde la Tierra muy fácilmente, ya que se va a acercar a la Tierra el 19 de diciembre, lo que será 6 días antes de Navidad. Y ese va a ser un momento óptimo para observarlo con cientos de observatorios alrededor del globo y con el telescopio Webb y el telescopio Hubble. Así que va a ser muy fácil para nosotros inferir el resultado de este objeto pasando muy cerca del Sol, donde recibió 770 watts por metro cuadrado. the 770 watts per square meter, it was heated. Fue calentado y ese fue un test para entender cuál es su naturaleza. Porque si es un cometa natural, debería haber mostrado evaporación. De hecho, la aceleración gravitacional, si es resultado de una evaporación cometaria, bueno, yo hice los cálculos, es muy sencillo. Hay un momentum de conservación y el material que está siendo eyectado desde el objeto hacia el Sol como resultado de la evaporación, bueno, eso da una repulsión, un empuje en el sentido contrario, un efecto cohete. Y simplemente basado en el valor medido que viene de los datos de ALMA para la aceleración, yo he calculado que debería haber perdido entre el 10 y 20% de su masa, lo que es una pérdida de masa muy significativa, y eso significa que si es un cometa, debería haber una enorme nube de gas alrededor de este objeto. 3.000 millones de toneladas de masa en gas deberían estar rodeándolo. Si ese fue el resultado del efecto cohete. Y ese es el valor mínimo, de hecho podría ser más grande. Y todo depende de la velocidad de eyección del material volatilizado que ha sido sublimado del objeto. Así que esto debería ser muy fácil de ver en las próximas semanas. Si es que hay una nube masiva de gas de 5 billones de toneladas, entonces deberíamos, una vez que salga del Sol, o sea que el Sol no interfiera con nuestra visualización, entonces deberíamos ver fácilmente esa nube de gas. Ahora, si no la vemos, eso trae aparejada la pregunta de qué estaba proveyendo la propulsión, la aceleración no gravitacional de este objeto. Providing the propulsion, the non-gravitational acceleration of this object. Ese es el punto, sí. Sí. Así que lo que estoy diciendo es que en las próximas semanas deberíamos ser capaces de decir muy fácilmente si es que esto es el efecto cohete de una evaporación cometaria que lo empujó. E incluso más, podríamos entender mucho mejor la composición del objeto, porque si perdió del 10 al 20% de su masa, eso ha acabado muy profundo en el objeto. Así que podremos saber su naturaleza, de qué está hecho y cómo cambia la composición dependiendo de la profundidad. Porque antes de esto solo vimos la piel del objeto que se evaporaba. Pero ahora una porción sustancial del objeto se ha evaporado, así que deberíamos ser capaces de decir qué era. Tell what it was. And so altogether, Así que, con todo esto, las próximas semanas van a ser un testeo de dos cosas: la composición del objeto y si es que se trata de algo natural o tecnológico, porque si no vemos esta nube masiva de gas, entonces, ¿cómo consiguió esta aceleración no gravitacional? Y, por supuesto, si es que este objeto tiene un motor, entonces la velocidad de eyección de gas o de cualquier material viniendo de él y del tubo de escape de la nave espacial podría ser más grande que lo que uno espera de los materiales sublimados y volatilizados de la superficie de un cometa y su núcleo. Y esto es porque la temperatura de lo que sea que esté largando por ese tubo de escape podría ser mucho más alta y la velocidad podría ser muy alta. Esto, en principio, incluso podría acercarse a la velocidad de la luz. Y eso quiere decir que una nave espacial no necesita dejar salir tanto material, porque como he calculado, si el material es eyectado a una gran velocidad, entonces necesitas mucho menos material. Por ejemplo, digamos que la velocidad es 100 veces más alta que la cantidad de masa eyectada, la que es 100 veces menor, lo que sería apenas el 1%. Bueno, todo esto sería difícil de notar, dada la nube original de gas alrededor de 13 Atlas, así que las semanas entrantes van a ser un muy buen testeo para saber si el objeto es tecnológico o natural. test of whether the object is technological or natural. Okay, so we have
two possibilities. If we see... Ok, entonces tenemos dos posibilidades. Si vemos una nube alrededor, una enorme nube, entonces podemos decir que es natural. Pero si no vemos nada, podemos decir, bueno, We can say, Well, we will see. bueno, vamos a ver algo, porque hubo, ya antes de que llegara el Sol, a una distancia muy grande del Sol, hasta 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, ya hubo una nube. Notamos un cierto resplandor a su alrededor, y no parecía una fuente puntual. No parecía obvio de dónde provenía esto, porque originalmente durante julio y agosto el brillo se extendía hacia el Sol, en lugar de alejarse de él, como solemos ver en los cometas. Y esa fue una de las anomalías que señalé. Y en septiembre parecía como si, en lugar de una anticola, notáramos que también estaba creciendo una cola hacia el otro lado. Así que se dieron una cola y una anticola durante septiembre y octubre, simultáneamente. Y la pregunta es si su aspecto cambia después de pasar cerca del Sol y, por supuesto, si se produjera esta evaporación masiva, entonces el resplandor a su alrededor debería ser mucho más extenso y brillante. Y, de hecho, cuando llegó el perihelio, había un conjunto de observatorios alrededor del Sol que lo estaban monitoreando. Observatories around the sun that were monitoring it. One is called Stereo. Uno se llama Stereo, el otro se llama Soho y el otro es el Ghost 19, aunque el tercero se utiliza más para predicciones meteorológicas, pero los tres en conjunto recopilaron datos sobre Tracy Atlas y observaron que su brillo aumentaba de manera extremadamente rápida, mucho más rápido que el de los cometas vistos anteriormente. Esto a medida que se acercaba al Sol. Su brillo aumentaba inversamente con la distancia al Sol, elevada a la potencia de 7.5. ¿Sabes? Esa es una curva de potencia muy pronunciada. Entonces, ya sabes, significa que si cambia su distancia al Sol por un factor de 3, se volvería más brillante en un factor de 3 elevado a la potencia de 7.5. Así que estamos hablando de, no sé, unas 6.000 veces más brillante, simplemente acercándose un poquito más al Sol. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de eso? Por supuesto, si se produce una evaporación masiva, ese podría ser el origen de eso, pero al mismo tiempo es mucho más extremo que lo que hemos visto anteriormente en cometas del sistema solar. Y otra cosa que se observó es que el color de este objeto era más azul que el Sol cuando se estaba acercando. Y eso es sorprendente porque normalmente los cometas presentan colores rojos debido a que desprenden polvo y el polvo hace que los objetos se vean más rojos. Su color se vuelve más rojizo porque dispersa principalmente la luz azul y cuando pasa al rojo se obtiene literalmente rojo y vemos rojo. The red passes by, and you see it red. And in addition, Y en adición a esto, los objetos que suelen ser más fríos son más rojos. Por lo tanto, la superficie de un objeto a esa distancia del Sol debería tener una temperatura del orden de unos cientos de grados por encima del cero absoluto, mientras que la temperatura superficial del Sol es de 5.800 grados Kelvin. Por lo tanto, la superficie del Sol es aproximadamente 20 veces más caliente que la superficie de Tracy Atlas a esa distancia. Por lo tanto, cabría esperar que simplemente por la radiación térmica emitida por el objeto fuera mucho más rojo que el Sol y no más azul. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene el color azul? Ahora bien, una posibilidad, si es natural, es que se puede obtener el color azul de moléculas de monóxido de carbono que pierden un electrón. Esto es llamado el CO+, o el monóxido de carbono ionizado, que puede presentar algunas transiciones que le dan una apariencia azulada. Esa podría ser una posibilidad porque según los datos del telescopio Webb, el 9% de la masa perdida del Tracy Atlas era justamente monóxido de carbono. Esa es una posibilidad y tal vez haya mucha más evaporación de monóxido de carbono cerca del Sol y eso es lo que le da el color azul. Pero si por ejemplo se trata de algo tecnológico, el color azul podría ser el resultado de tener algún motor que alcance una temperatura mucho mayor que la de la superficie del Sol. the blue color could be a result of having some engine that is much hotter than the surface temperature of the sun. Oh, hotter than the sun.
You know, I was checking the trajectory of 3A Atlas. Wow, más caliente que el sol. Mire, estaba chequeando la trayectoria de 3i Atlas y la gente común cuando decimos el perihelio y que el objeto se acerca al sol, bueno, uno tiende a pensar que 3i Atlas está pasando casi a través del sol. No. Pero cuando vemos la trayectoria notamos que está incluso más lejos que la Tierra del sol. Oh, sí, de hecho, Oh, sí. yeah, it's actually Claro, por eso la temperatura en el objeto naturalmente debería ser menor. I mean, that's it's less than the Es temperature. menos que la temperatura en la superficie de la Tierra y pasó entre la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de Marte. Así que la órbita, quiero decir, su punto más cercano al Sol fue de 1.36 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 4/3 de la separación entre la Tierra y el Sol. Entonces, como dices, estaba más lejos del Sol que la Tierra, pero un poco más cerca del Sol que Marte, que está a 1,5 veces la separación entre la Tierra y el Sol. Así que sí, está un poco más cerca del Sol. Y sí, debería haber sido, ya sabes, más fresco que la Tierra. Así que el hecho de que aparezca azul es por supuesto sorprendente. Y una posibilidad es que de alguna manera haya moléculas de monóxido de carbono ionizadas que se desprenden de su superficie a un ritmo mucho mayor y eso es lo que le da ese color azul o que estemos presenciando algún tipo de motor allí afuera. Engine out there. Yeah, what amazed me was that short scenario. I mean, that little scenario with two possibilities, or is the carbon. Sí, bueno, lo que me asombra es este pequeño escenario con dos posibilidades. O es el dióxido de carbono y el color azul es natural, o se trata de un aparato tecnológico, o es una fuente artificial de luz, como usted también dijo. Sí, solo para clarificar, es CO, no CO2. El dióxido de carbono no puede darle ese color azul. Cannot give it that blue color. Ok, y sí, esas son las dos posibilidades, y eso es lo divertido de la ciencia. Ahora estamos reduciendo las posibilidades en cuanto a lo que esperamos en las próximas semanas. Y de hecho, podrías explicar el hecho de que se ilumina tan rápidamente hacia el Sol como resultado de una gran pérdida de masa. Si está perdiendo una fracción sustancial de su masa, bueno, eso debería ser obvio en cuanto lo veamos salir de detrás del Sol. Y además, como saben, cambió su trayectoria, por lo que la aceleración no gravitacional probablemente persistirá, ya que la evaporación no se va a detener de inmediato. Y cuando esté más cerca de la Tierra, el 19 de diciembre, todavía estará a una distancia del Sol donde podríamos ver los efectos de una evaporación. Así que deberíamos ver que continúa teniendo aceleración no gravitacional. Pero si no muestra ninguna nube masiva de gas a su alrededor, mucho más grande que lo que hemos visto antes. Y cuando digo mucho más, me refiero a órdenes de magnitud, porque anteriormente, como dije, se estaba iluminando mucho a medida que se acercaba al Sol. Así que deberíamos ver un muy masivo halo que lo rodea, con reflejo de la luz del Sol. Veamos allí qué encontramos en las próximas semanas y eso va a aclarar el problema. That would clarify the issue. You know, with the non-gravitational acceleration, I had like a déjà vu. Bueno, pero con la aceleración no gravitacional tuve algo así como un déjà vu con Oumuamua. Digo, es casi como si podría pasar eso de vuelta. Digo, de ver otro objeto que se aleja sin ningún rastro de evaporación y que de pronto se marcha mucho más rápido de lo que debería irse dejando el sistema solar. Sí, el origen de la aceleración no gravitacional es diferente a la evaporación cometaria. Notaríamos que está siendo impulsado por algo que no es evidente, al menos en la nube de gas que lo rodea. Y esto podría indicar algún componente tecnológico, exactamente como Oumuamua. También debo decir que esta mañana escribí un ensayo sobre el hecho de que hubo tres coincidencias interesantes con 3i Atlas. Primero cruzó el plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Lo cruzó el 3 de octubre. Y luego estuvo en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra el 21 de octubre, menos de 3 semanas después de eso. Y luego, una semana después, se acercó
mucho más al Sol el 29 de octubre. Y por cierto, el 3 de octubre también es el momento en que estuvo más cerca de Marte, que fue cuando cruzó la eclíptica, lo cual es una coincidencia interesante. Pero estas coincidencias significan que en relación con nosotros, el 29 de octubre pasó muy cerca de la parte de atrás del Sol. Y calculé esta mañana que la luz que provenía de él debería haber sido afectada por un efecto llamado lente gravitacional, que es una predicción de la teoría de la gravedad de Einstein, y que dice que cualquier luz que pasa cerca de un objeto masivo se desvía y podría hacer un efecto de lente. Justo como un lente, puedes tener a la gravedad actuando como una lente. Y cuando puse los parámetros de la posición de Tracy Atlas, la distancia al Sol y la distancia a la Tierra, y calculé el ángulo de deflexión de la luz, descubrí que es una fracción de un segundo de arco, y por lo tanto es detectable por los observatorios que tenemos. No estoy seguro de si alguien obtuvo datos cuando ocurrió esta coincidencia, pero cualquier dato de este tipo, por ejemplo, del observatorio ALMA, en longitudes de onda milimétricas, bueno, podría utilizarse para buscar este efecto de lente gravitacional. But any such data, for example, from the ALMA observatory at millimeter wavelengths, could be used to look for this effect of gravitational lensing, which is... Y este efecto no puede explicar el desplazamiento de 4 segundos de arco que mencioné antes y que fue observado por ALMA, digo, en relación con la trayectoria esperada, pero podría medirse, es solo una orden de magnitud menor y podría detectarse en los datos. Y esto sería una prueba magnífica de la teoría de la gravedad de Einstein, porque tenemos esta coincidencia de un objeto y la fuente de luz pasando por detrás del Sol, así que su luz se desvía por la gravedad y podemos verlo. En el pasado, la teoría de Einstein se verificó buscando este efecto en estrellas distantes, y a principios de la década de 1920, de hecho exactamente hace un poco más de 100 años, la teoría de la gravedad de Einstein fue verificada y testeada de esta manera. Pero lo que digo es que nunca hemos tenido una fuente de luz que pase por detrás del Sol, por lo que podremos usarla, aunque sea por un tiempo limitado, como una prueba de la gravedad de Einstein. Y ahora, por coincidencia, este objeto Tracy Atlas, tal vez no por coincidencia, sino por diseño, está pasando por el plano de la eclíptica y está justo en el lado opuesto de donde está la Tierra, al otro lado del Sol. Sí, claro, quizás haya algo importante para aprender allí. Next question, professor. Ok, próxima pregunta, profesor. Escuché en otra entrevista que había considerado que quizás Tracy Atlas podría estar hecho de antimateria. Sí, eso fue al principio cuando se descubrió el objeto. Hice el cálculo y descubrí que al cruzar el viento solar a lo largo del plano eclíptico de los planetas, si estuviera hecho de antimateria, habría generado tanta luz a partir de una aniquilación en su superficie como la cantidad de luz que vemos de esto, que presumiblemente es solo el reflejo de la luz del Sol. Pero fue una coincidencia interesante y no creo que esté hecho de antimateria, porque hay muy poca antimateria en el universo y producirla requiere una enorme inversión de energía. Por ejemplo, un nanogramo de antimateria se produce en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, y esto tiene un costo que equivale a más de 10 kilos de oro o algo por el estilo. Así que un nanogramo es una millonésima parte de un gramo. Es diminuto y no tenemos manera de producir grandes cantidades de antimateria. Y hasta existe un problema sobre cómo almacenarlo. Y ni hablar de construir algo a partir de antimateria que sea completamente invisible. Me resultaría muy sorprendente imaginar que alguien enviara una nave espacial hecha de antimateria, porque, bueno, también podría ser fácilmente aniquilada si colisiona con materia. En ese momento desaparecería. Y no hay razón. Quiero decir, por supuesto, que es una fuente de energía que se puede usar para la propulsión. Pero si alguna vez empleamos la antimateria, sería más bien como un combustible, donde básicamente se libera en un recipiente donde se combina con materia para obtener energía pura con una eficiencia del 100%. Y eso es una eficiencia asombrosa en comparación con otros combustibles que podemos utilizar. Así que como combustible supongo que es posible, pero no una nave espacial hecha de antimateria. With 100% efficiency, that's an amazing efficiency compared to other fuels that we can use.
So as a fuel reservoir, I would imagine that's possible, but not a spacecraft made of antimatter. Ok. Si te va gustando la entrevista, pienso que en unos minutos te va a gustar incluso más porque nos vamos a poner a hablar con Avi Loeb de la 11ª anomalía, lo que yo pienso que es la 11ª anomalía, y eso es el silencio de la NASA y el silencio de las otras agencias espaciales. Pero también, si te va gustando el video, obviamente deja un like, suscríbete al canal que estamos buscando los 150.000 suscriptores y aquí tenemos más de 2.100 videos sobre estos temas que te van a gustar un montón, y compartilo con tus amigos, con tus enemigos, con tus extraterrestres favoritos, porque la verdad es que nos viene muy bien para que se conozca el canal. Como te decía, ahora se vienen momentos muy jugosos de la entrevista, porque Avi Loeb habla de la NASA, de su silencio, del administrador de la NASA, Sean Duffy, hablando con Kim Kardashian en Twitter, pero no respondiendo a los científicos ni a Ana Paulina Luna, y también toca otro tema muy interesante y le da una respuesta, o le responde a Elon Musk a través de la señal Ciencia y Misterios. ¿Por qué? Porque Elon Musk estuvo en el podcast de Joe Rogan la semana pasada, y allí Joe Rogan trató de explicarle un poco por arriba la anomalía del níquel de Tracy Atlas. Claro, lo que no le explicó es que a Tracy Atlas le sobra níquel y le falta hierro. Entonces Elon Musk dio una respuesta basada en lo que había escuchado, que es que sí, hay un montón de meteoritos encontrados que son ricos en níquel. El tema es que estos meteoritos son ricos en níquel y en hierro al mismo tiempo. Lo que no se ha encontrado hasta ahora es la presencia de níquel prácticamente solo, como si fuera una aleación aeroespacial de una civilización extraterrestre. Así que todo eso lo va a responder Avi Loeb aquí en la señal Ciencia y Misterios a partir de ahora. Tengo que preguntarle, necesito preguntarle, porque estaba viendo su podcast con Joe Rogan, que por cierto lo felicito, by the way, and you were talking about a lot of things, and obviously Mars came in, and the HiRISE instrument, and the Mars Reconnaissance Orbiter, and NASA's silence. The NASA's silence. I don't know. Pero bueno, ustedes estaban hablando de un montón de cosas y obviamente salió a relucir Marte y el instrumento HiRISE y la Mars Reconnaissance Orbiter y el silencio de NASA. Y realmente, no sé, yo he visto su ensayo con la carta de Ana Paulina Luna que le pide a la NASA que ponga esa información disponible para los científicos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con el silencio de la NASA, profesor Loeb? Porque eso para mí es lo más extraño de todo en este asunto. Porque si Tracy Atlas es simplemente una roca o un cometa o algo natural, y uno tiene la mejor fotografía para publicar y detener la conversación sobre Tracy Atlas, porque además estoy viendo muchos factores tratando de detener la conversación sobre Tracy Atlas. Bueno, esa es tu mejor prueba, la mejor prueba que podés tener. Así que, ¿por qué no compartirla? Realmente no lo entiendo. The best proof you can have, and so why don't sharing it? I really don't get it. Bueno, la forma más sencilla de interpretar la demora en la publicación de los datos de HiRISE es decir que, bueno, es simplemente la burocracia de una institución federal que está en un parón de actividades, ya sabes, como resultado del cierre del gobierno. La NASA es muy lenta operando y, bueno, a muchas personas en este momento no se les permite ir a su oficina. E incluso quizás quieran hacer un punto y hacer entender que este cierre debería terminarse a un nivel político, porque la ciencia está sufriendo. Así que tal vez lo están haciendo solo para demostrar el hecho de que la NASA, ya sabes, bueno, es realmente lamentable que la NASA no esté operativa y que ese cierre del gobierno debería detenerse. Ya sabes, esa es una interpretación sencilla, pero entonces encontré muy sorprendente que Kim Kardashian, ya sabes, ella... Sí, yo le iba a mostrar eso, sí. Aquí tengo el tweet. ¿Puedo verlo? Sí, sí. Ella también ha planteado dudas sobre el alunizaje, pero mencionó la posibilidad de saber qué está pasando con Tracy Atlas. E inmediatamente el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió con un tweet y hasta le explicó el significado de Tracy Atlas y hasta dijo definitivamente no hay extraterrestres. And the fact that it's definitely not aliens, and
Y hasta le dijo que le gustaría utilizarla para actividades de divulgación pública en el contexto de la misión Artemis. Así que él utilizó esto inmediatamente. Ahora bien, la pregunta es por qué él no responde de inmediato a una carta de la congresista Ana Paulina Luna y a una solicitud de científicos como yo mismo. Ya sabes, no he recibido ninguna respuesta, no vi ningún tweet, no vi a ningún funcionario de la NASA explicar que se trata de algún tipo de retraso desafortunado y que, supongamos, vamos a publicarlo tan pronto como volvamos a la normalidad. Hasta una afirmación de ese tipo tendría sentido. Pero no, está ignorando por completo a los verdaderos científicos. Y eso es sorprendente porque se supone que la NASA debe dar cabida a los científicos y, dado que está financiada por el dinero de los contribuyentes, también se supone que debe publicar los datos que recopila. Y eso es en circunstancias normales dentro de un día y medio. Ya debería haber salido, ¿ok? Pero bueno, ok, hay un cierre del gobierno. Sin embargo, tiene más sentido dar mayor prioridad a científicos como yo mismo, que queremos analizar los datos, o a la congresista Ana Paulina Luna, que los científicos deberíamos examinar estos datos. Y deberíamos haber visto un tweet o una respuesta a la carta oficial de la representante Luna. Ahora, en cambio, hubo una respuesta a un tweet de un influencer. ¿Tiene sentido eso? Because that was my next question. No, y de hecho esa era mi siguiente pregunta, porque realmente no lo entiendo. No entiendo por qué el administrador de la NASA tiene tiempo para intercambiar tweets con Kim Kardashian y burlarse y decir, no hay extraterrestres y todo está bien. Simplemente no miren para arriba. Quiero decir, ¿por qué cuando uno tiene la información, si tenés los datos, si estás tan seguro de lo que decís, ¿por qué no mostrar las imágenes y los datos? Showing the pictures and the data. I mean, Bueno, yo no tengo ningún problema en comunicarme con Kim Kardashian. Ese no es el problema. El problema radica en darle mayor prioridad a la respuesta a ella, como si fuera realmente importante contestarle de inmediato, mientras que le da una baja prioridad a una respuesta a científicos como yo o a la honorable representante Ana Paulina Luna. Esto es mucho más serio que responderle primero a un artista. O no le respondes a nadie o respondes a ambos y dices, ya saben, tan pronto como termine el cierre del gobierno, definitivamente publicaremos los datos. O estamos haciendo lo mejor que podemos en estas circunstancias. Denos una explicación, respóndanos, hónrenos con una respuesta. With a response. Yes. Sí, y si NASA solo responde a influencers o artistas, eso demuestra que tiene prioridades equivocadas. That shows the wrong priorities. Okay, maybe I should be asking. Ok, quizás yo debería estar pidiendo esa fotografía y no usted. Dado que soy un periodista y trabajo en entretenimiento, quizás esa es la clave. Quizás un influencer debería estar pidiendo la foto. For the picture. No, yo de hecho debería también corregir otra inexactitud que sucedió de hecho en el programa de Joe Rogan el viernes. Tuvo una conversación con Elon Musk, una excelente conversación que realmente disfruté, pero casi al principio él mencionó a Tracy Atlas y mi trabajo en él. Y el hecho de que yo destaqué la anomalía de que hay níquel con muy poco hierro en la nube de gas que lo rodea. Y entonces Elon mencionaba que hay muchos objetos espaciales, asteroides, que tienen mucho níquel. Y nadie discute eso. Asteroids have a lot of nickel. Nobody disputes that. La cuestión es cuánto hierro hay en relación con el níquel. Y todos estos objetos ricos en níquel también son ricos en hierro. Entonces el problema es que la anomalía no radica en el hecho de que haya níquel. Y por cierto, la cantidad de níquel es muy pequeña en comparación con el dióxido de carbono y el monóxido de carbono o incluso el agua. Ya sabes, estamos hablando de solo 1 gramo por segundo en comparación con la pérdida total de masa de 150 kilogramos por segundo. Por lo tanto, el níquel no es un componente principal de Tracy Atlas, pero vemos mucho más níquel que hierro. Y la cuestión es que en todos estos asteroides del sistema solar, cuando son ricos en níquel, también son ricos en hierro. Y la composición solar en realidad tiene más hierro que níquel. Así que, bueno, esa es la pregunta. Ese es el problema que Elon Musk debería haber abordado. Y él simplemente dijo, hay objetos que tienen mucho níquel, pero eso no soluciona realmente la anomalía del níquel con muy poco hierro. Just said, there are objects that have a lot of nickel, but that doesn't really address the anomaly of nickel with little iron.
Yeah, I think he needs more Sí, pienso que necesita más información. Y por supuesto, el otro lugar donde vemos mucho níquel sin hierro es en las aleaciones de níquel que se producen industrialmente para aplicaciones aeroespaciales. Así que no es que el objeto en sí esté hecho únicamente de níquel. No es el caso, porque sabemos que perdió mucho más dióxido de carbono, por ejemplo. Lo anómalo es que encontramos evidencia de una composición relativa de níquel y hierro que solo se encuentra en líneas de producción industrial. Iron that we only find under industrial production lines. Yeah, I asked Gregory Rogers. He's a retired major from the Air Force from the United States and ex-NASA. Sí, de hecho le pregunté a Gregory Rogers. Él es un mayor retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ex miembro de la NASA. De hecho fue la cabeza del equipo médico para las misiones del transportador espacial y lo hizo por muchos años. Él incluso predijo de alguna forma el desastre con el Columbia en el año 2003. The disaster with the Columbia in 2003, and he told me, well, this is the first time we see an object. Y él me dijo, esta es la primera vez que vemos un objeto volando por el sistema solar que puede contener una aleación de níquel y que no está fabricado por nosotros. Y él me lo explicó, usamos aleaciones de níquel en los F-16, en los helicópteros, en la Voyager, en el transportador espacial, en la Estación Espacial Internacional, y ahora lo estamos viendo en el 3i Atlas. International Space Station, and now we're seeing it on 3i Atlas. So the basic point is Entonces, el punto básico es que no debemos pretender ser los adultos en la habitación y que sabemos las respuestas de antemano, sino admitir cuando hay algo inesperado. Y hoy enumeré 10 anomalías en el cometa 3i Atlas. Y es posible que todas estas anomalías estén relacionadas con un cometa natural. Y en ese caso, deberíamos ver una enorme nube de gas a su alrededor que lleve entre el 10% y el 20% de su masa, o incluso más. Y sabes, hay otros miles de millones de toneladas más de gas que serían fáciles de rastrear en cuanto saliera del Sol. Y entonces lo veríamos, así que vamos a centrarnos en los datos en lugar de anunciar, como anunció ya la NASA antes, diciendo que se trata de un cometa sin ninguna duda y que es un asunto cerrado. Esta no es la forma en la que se hace la ciencia y muchas veces los científicos cometen estos errores. Creen que al declarar que es algo basándose en conocimientos previos, están demostrando su pericia al público. Pero es al revés. Si admites que no sabes algo de antemano y que estás dispuesto a considerar los datos para averiguarlo, en realidad estás siguiendo el camino de la ciencia. Esa es una demostración de humildad. Por lo tanto, mi argumento es que deberíamos ser humildes en lugar de presumir como expertos. Y lamentablemente, como saben, muchos de mis colegas, incluida la NASA, están optando por el otro camino, en el que descartan todo lo que sea diferente del conocimiento previo. choosing the other path where they dismiss anything that is different from past knowledge. Yes, not only NASA, but also Sí, bueno, no solamente la NASA, sino creo que también fue Brian Cox que estaba diciendo, bien, es solamente un cometa, no hay nada que ver por acá. Quiero decir, lo veo en las redes sociales y esto me lo marcaba un amigo antes de la entrevista. Esto parece casi como una campaña. campaign. Right. No, it is a No, de hecho es una campaña. Y debería decir, por ejemplo, Brian Cox no publicó ni un solo artículo científico sobre 3i Atlas. Yo, en cambio, publiqué 11 papers científicos. Así que, otra vez, nos esperaría un poco de humildad de alguien que no investigó realmente el tema a nivel científico. Si tenía conocimientos sobre este tema, debería haberlos publicado. Publiqué la mayoría de estos artículos y el resto están siendo arbitrados en este momento. Son 11 artículos en los últimos meses. En realidad, estoy haciendo una investigación. Entonces, la cuestión es que existen estas anomalías, y si él tiene alguna explicación para ellas, me encantaría verla publicada en una revista especializada. Si él puede publicar una explicación para las 10 anomalías, yo lo reto. En lugar de hacer afirmaciones contundentes, que son fáciles de hacer, simplemente se sienta en una silla y hace la declaración, y dice, créanme, estoy capacitado para decirles la verdad. Pero esa no es la forma en la que se hace la ciencia, lo siento. Hay 10 anomalías, explícalas. Y si puedes explicar
explicarlas escribe un artículo porque estas anomalías son reales. Como por ejemplo, se veía un resplandor alargado hacia el Sol. Y yo escribí 2 artículos científicos con un modelo detallado tratando de explicar esa anomalía. Así que si Brian Cox tiene una explicación como esta para alguna de las anomalías, o para más de una, debería ser capaz de escribir un artículo científico. En cambio, acude al público, hace declaraciones y no escribe nada. Entonces, ¿qué te dice eso? Se comporta como un clérigo. Sabes, quiere que el público crea algo. Pero la ciencia no se basa en creencias. La ciencia consiste en seguir los datos, especialmente prestando atención a las anomalías, porque pueden llevarnos a nuevos conocimientos, sea lo que sea este objeto, incluso si es natural, como argumenta Brian Cox, pero es un objeto diferente al tipo al que estamos acostumbrados en el sistema solar. Así que no puedes pretender saber por qué es anómalo, no sin estudiarlo. I'm also seeing a lot of personal attacks on the social networks against you. And what, social networks are... Ok, yo también estoy viendo muchos ataques personales contra usted, sobre todo en redes sociales. Y las redes sociales, bueno, son como son y la gente se comporta de manera diferente a como se comporta en la vida cotidiana. Pero yo la verdad es que quiero preguntarle, ¿usted piensa que su reputación puede estar en peligro? ¿O quizás está hablando mucho de Tracy Atlas para lo que la comunidad científica podría esperar de un profesor muy conocido y respetado de Harvard? From Harvard, do you think... No, I follow the data. No, yo simplemente sigo los datos y hablo de las cosas que no entiendo. Lo que quiero decir es que no entiendo estas 10 anomalías. ¿Acaso es un delito que un científico diga que no entiende y que luego escriba artículos intentando explicarlo? Ok, bueno, porque creo que esta es la narrativa que debería seguir la ciencia. Mantener la curiosidad, no pretender que lo sabemos todo y luego intentar explicar todo lo que vemos en términos físicos. Como sabes, existen algunas anomalías que serían muy difíciles de explicar. Por ejemplo, ¿por qué obtendríamos un objeto que se encuentra en el plano de la eclíptica con una probabilidad de 1 en varios cientos? ¿Sabes? Eso es difícil de explicar porque este es el tercer objeto interestelar y, como sabes, las probabilidades son incluso 100 veces menores que eso. Entonces uno podría decir, bueno, quizás tuvimos suerte, con una probabilidad del 1% de que tengamos algo así en el tercer objeto. Nuestro estudio podría haber detectado un objeto así acercándose con un ángulo muy amplio respecto a la eclíptica. Y es más, si de hecho mide 5 kilómetros o más, no hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para que llegue un objeto tan gigante a nuestro vecindario en lapsos de 10 años. Así que yo solo planteo estas preguntas y, como saben, nadie se está ocupando de resolver cómo es que llega hasta aquí. Estoy seguro de que dentro de unos meses, una vez que el polvo se asiente, esta pregunta va a seguir estando allí. ¿Cómo es que explicas semejante masa? Bien, supongamos que es natural. ¿Cómo se entrega un paquete tan grande si de hecho tiene más de 5 kilómetros de diámetro? Porque es algo realmente difícil de hacer dada la cantidad de material que fue expulsada de los sistemas planetarios por unidad de volumen en la Vía Láctea. Y es un problema grave. Y no es un problema del factor de 2, sino por órdenes de magnitud, al menos por un factor de 1000 a 100.000. En otras palabras, cabría esperar que un objeto de este tipo llegara una vez cada 10.000 años, o más tiempo si es más grande que 5 kilómetros. De la única manera que puedo hacer que quepa dentro de la disponibilidad de masa, es decir, que el objeto es menor que 1 kilómetro. Si al final terminamos descubriendo que el objeto era menor de 1 kilómetro, entonces bien, esa anomalía desaparece. Pero mi punto es que aquellos que me están atacando personalmente no están abordando realmente el problema. No se trata de mí, se trata del objeto. Así que si el objeto mide más de 5 kilómetros, lo que digan de mí es irrelevante. Tienen que explicar los 5 kilómetros. Así que deberían centrarse en intentar explicar cómo un objeto de esa magnitud puede entrar al sistema solar en lugar de atacarme. Es realmente ridículo que centren su atención en mí en lugar de en el objeto. Yo sigo diciendo que esto no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene que ver con el objeto. Lo escuché decir en el podcast de Joe Rogan que la ciencia ha perdido curiosidad. Y la verdad es que encuentro eso terrible. ¿Puede explicarme qué es lo que estaba tratando de decir?
Bueno, en parte como resultado de las redes sociales, la actividad científica se volvió, ya sabes, social. En otras palabras, mucha gente se reúne en grupos que mantienen una especie de cámara de eco. Y cuando esa cámara de eco se ve cuestionada, ya sea por datos o por el hecho de que no han logrado nada, se vuelven realmente agresivos. Entonces, cuando tienes a esas personas que realmente quieren que todo en el cielo sean rocas, ya sabes, si ven a alguien sugiriendo algo diferente, se enfadan mucho porque esa persona recibe atención y eso les molesta. Pero resulta ser una posibilidad completamente racional, dado que hemos lanzado equipos fuera del sistema solar. Es una posibilidad pensar que podría haber otros que hayan hecho lo mismo. Así que vayamos a comprobar si hay objetos interestelares y averiguar si son rocas o naves espaciales. Yo no lo veo como una herejía, me parece algo muy razonable para examinar, pero de alguna manera lo ven como una amenaza contra su experiencia. Ven como una amenaza contra la ciencia el simple hecho de considerar esa posibilidad porque el público quiere saber la respuesta. Y esto es muy extraño porque el público paga por la ciencia. Entonces, ¿por qué los científicos no pueden abordar cuestiones que interesan al público? ¿Sabes? Se trata de sentido común y me resulta muy sorprendente, pero también perjudica a la ciencia porque como resultado de mi trabajo, y debo decirlo, recibo cientos de correos electrónicos al día de todo el mundo y todos ellos básicamente me dicen que mi trabajo les ha inspirado. Muchos niños pequeños me están diciendo que quieren empezar a ser científicos como resultado de la inspiración que obtienen al escucharme. Y piénsalo, soy capaz de atraer a niños pequeños y muchos adultos a la ciencia, a la belleza y la emoción de hacer ciencia. Y mientras estoy haciendo esto, algunos científicos encuentran ofensivo que esté atrayendo a estas personas para que se conviertan en científicos. Otra vez, ¿cómo puede tener sentido eso? Find it offensive that I'm attracting those people to become scientists. Yeah. Again, how can that make sense? I heard the story of, Sí, escuché la Ariana. historia de Ariana, creo que era. La niña que hablaba de extraterrestres todo el día en la casa porque lo había escuchado. Yeah. Sí, sí, eso fue interesante porque su padre es piloto. Fue piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y él me envió un correo electrónico y me dijo que gracias a mí su hija quería convertirse en científica. Y le dije que eso era maravilloso y lo mencioné en una publicación que hice en medium.com y luego me escribió otro correo para decirme que había escuchado un grito fuerte proveniente de su habitación y pensó que algún animal salvaje se había metido allí. Pero luego fue a la habitación y se dio cuenta de que ella había leído mi posteo, donde la mencionaba. Y luego ella se lo mencionó a sus amigas. Y esas niñas quedaron muy impresionadas. Y ella les dijo, bueno, ahora estoy alcanzando un estatus más alto porque me estoy comunicando con Avi Loeb. Y luego lo mencioné en el programa de Joe Rogan y se lo dije y ella me dijo que ahora el director de su escuela secundaria se lo había mencionado a toda la escuela, ¿sabes? Así que... That's beautiful. So- I mean, inspiring so that- kids like that. Bueno, eso es hermoso. Me refiero a inspirar chicos de esa manera. Digo, debería ser el objetivo de todo el mundo que trabaje en la ciencia. También hacer preguntas. Sí, porque, sabes, hay otros dos aspectos relacionados. Cuando un tema como este atrae al público, es por una buena razón, porque sienten que es relevante para sus vidas. ¿Y con qué frecuencia la ciencia aborda un tema relevante para la vida de las personas? Ya sabes, cuando hablamos de una estrella que explota en una galaxia lejana o en el universo, la gente no se siente muy conectada con eso, o con un agujero negro. Sabes, he leído más de 1000 artículos científicos sobre estos otros objetos, pero el público no resuena tanto con ellos. Y dado que el público se identifica con este tema, esto no debería ser una herejía, esto debería ser una oportunidad en realidad para involucrar al público. Y la segunda cosa es, ya sabes, normalmente en la ciencia, cuando se trata de una estrella que explota muy lejos en los confines del universo, esto no tiene ningún impacto en la sociedad. Nuestra vida no va a cambiar, mañana vamos a ir al supermercado por el mismo camino que fuimos ayer. Y el hecho de que la estrella haya explotado a miles de millones de años luz de distancia no cambia nada. Sin embargo, si hay un visitante en nuestro patio trasero que potencialmente podría ser tecnológico, aunque también podría ser una roca, bueno, entonces la gente sí quiere saber la respuesta. ¿Es una roca o una nave
nave espacial. ¿Y por qué? Bueno, porque eso podría afectar nuestro futuro. ¿Y con qué frecuencia aborda la ciencia una cuestión que sea de relevancia como esa? Digo, para la sociedad. Por supuesto, estuvieron las armas nucleares, que hace 100 años, bueno, su física ya se había descubierto, pero no hay muchos ejemplos como ese, ejemplos donde haya un impacto inmediato y el público esté involucrado. Me refiero a que incluso la mecánica cuántica tardó un siglo entre su descubrimiento y el momento en que influye fuertemente en nuestra vida hoy en día. Pero aquí estamos hablando de un impacto inmediato, porque este objeto en los próximos meses podría afectarnos si es tecnológico, pero si es una roca no nos va a afectar. Y eso nos lleva al tema de las políticas. El tema de que si alguna vez descubrimos pruebas irrefutables de que algo es tecnología alienígena que nos visita desde fuera del sistema solar, tendremos que decidir qué hacer al respecto. Y será necesario que participen en la conversación legisladores, políticos y líderes financieros. Y eso significa que el tema debería ser muy relevante para la sociedad. Y eso significa también que no podemos ignorar ese tipo de posibilidad, porque incluso si le asignamos una probabilidad muy pequeña de que ocurra, las implicaciones son enormes. Entonces, multiplicas una pequeña probabilidad por la importancia del tema y terminas con un tema que debe discutirse, incluso si crees que lo más probable es que sea natural. Y eso es lo que los científicos no entienden. Podrían argumentar que lo más probable es que sea natural. Eso está perfectamente bien, pero deben comprender que aunque exista una pequeña probabilidad de que no sea natural, debe ser discutido y con seriedad. Y no se debe ridiculizar porque las implicaciones son enormes. Yeah. And not be ridiculed because the implications are huge. Absolutely. We have like 5 minutes and I have Absolutamente. Tenemos como 5 minutos y tengo como 3 preguntas todavía. Así que las voy a preguntar muy rápidamente. Bueno, primero que nada, usted estuvo en el programa de Joe Rogan, estuvo hablando de Marte y escuché algo muy interesante que fue su postura sobre la panspermia y la posibilidad de que la vida viniera de Marte hacia la Tierra en un pasado muy remoto. ¿Puede contarme un poco sobre eso? Yeah, so we might be Martians because Sí, podríamos ser marcianos porque la vida podría haber comenzado en Marte. Marte es un cuerpo más pequeño, por lo tanto, un cuerpo más pequeño tiene mayor superficie en relación con su masa. La cantidad de calor asociada a la formación de Marte es menor que la asociada a la de la creación de la Tierra porque tiene menos masa. Y luego, bueno, tiene más superficie por unidad de masa. Y eso significa que se enfrió más rápido, porque el enfriamiento proviene de la superficie, así que alcanzó la temperatura propicia para la vida antes que la Tierra. Y obviamente fue bombardeado por rocas en ese momento, por lo que las capas superficiales de Marte podrían haberse desprendido. Y vemos cómo estos asteroides se acercan a la Tierra, y uno de ellos fue encontrado hace unos 40 o 45 años, y se descubrió que no se calentó a más de 40 grados centígrados durante todo su viaje. Y eso lo pudimos deducir por sus propiedades magnéticas, que se habrían destruido si se hubiera calentado a más de 40 grados centígrados. Por lo tanto, la vida podría haber sobrevivido en una roca como la que encontramos recientemente, y eso es panspermia, así que es posible que todos seamos marcianos. Wow, amazing. I'm going to ask you Wow, more. increíble. Le voy a preguntar más sobre eso en otra entrevista, pero al final, la aceleración gravitacional desvió a Tracy Atlas de su curso original y hay mucha gente, especialmente en las redes sociales, que digamos que tiene miedo que llegue a la Tierra. ¿Esa es una posibilidad? No. Debería explicar que el nivel de aceleración no gravitacional es tal que se desvía a lo largo del periodo de un mes. Se desvía de su trayectoria original solo 10 veces el radio de la Tierra, lo cual es mucho menor. Ya sabes, es menos del 1% de la distancia entre la Tierra y el Sol. Así que estamos hablando de un cambio muy pequeño en la trayectoria, al menos por ahora. Debo decir que solo tenemos datos muy limitados porque estaba oculto tras el Sol, pero tan pronto como salga en noviembre y diciembre, deberíamos saber mucho más sobre si la aceleración se intensifica o no. whether the acceleration intensifies or not.
A menos que sea un objeto tecnológico y decida venir para acá. Y bueno, mi última pregunta tiene que ver con eso, pero relacionada al proyecto Galileo, porque he visto que ha puesto sus observatorios en Las Vegas y en otros lugares. Ustedes están buscando activamente anomalías en el cielo desde ahora, ¿no? Creo que era de la última semana. Looking for anomalies in the sky since now, Yes. I believe, no? It was Yes. from... Yeah, I asked. Sí, le pedí a mi equipo de investigación que examinara, quiero decir, revisamos millones de objetos durante el último año y yo les pedí que examinaran si hay más actividad en los próximos meses y que esté correlacionada con la aparición de Tres y Atlas. Y pienso que lo mismo debería hacerse para Marte, porque tenemos orbitadores alrededor de Marte. Una vez más, tan pronto como NASA comience a cooperar, deberían permitirnos observar los datos de los rovers en la superficie de Marte, desde los orbitadores también alrededor de Marte, lo que podría indicarnos si hay una mayor actividad de algunas minisondas que podrían haber sido liberadas por Tres y Atlas. ¿Ha intentado ponerse en contacto con el investigador en jefe de la cámara High Rise en Arizona? Camera at the Yes. Arizona and what? Yes. Sí, y no recibí ninguna respuesta. You still don't have... Todavía no he recibido ninguna respuesta porque cuando grabó el podcast con Joe Rogan todavía no había respuesta. Todavía no recibió ninguna respuesta. Sí, lo mismo ocurre ahora y no he recibido respuesta ni de él ni del administrador interino de la NASA, Sean Duffy, en respuesta a la carta enviada por la congresista Luna. Hay un silencio. Okay, maybe Bueno, quizás deberíamos pedirle a Kim Kardashian que... Digo, ella quizás puede pedir por la foto. Bueno, estaré encantado de contarle a Kim Kardashian todos los detalles sobre Tres y Atlas y explicarle por qué la ciencia es tan valiosa y hasta tal vez se convierta en una científica. Me encantaría contar con su participación en mi investigación, así que aquí tienes un comunicado oficial. Kim, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te daré mucha más información de la que has recibido hasta ahora del administrador interino de la NASA. Okay, profesor, thank you so Ok, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y compartir todos sus pensamientos y su información. Y bueno, ¿qué podemos esperar de Tres y Atlas en las próximas semanas o meses? Cortito, en un minuto. Bueno, será observable desde la Tierra en las próximas semanas y el punto culminante será el 19 de diciembre, cuando esté más cerca de la Tierra. En ese momento, cientos de observatorios de todo el mundo lo van a poder observar y hay una campaña coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides que comenzará el 27 de noviembre y durará 2 meses. Y eso debería proporcionarnos datos excelentes. Por lo tanto, espero con mucho interés esos datos. Okay, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Nos vemos la próxima vez. Bye-bye. Familia señalera, espero que hayan disfrutado mucho la entrevista con Avi Loeb. Hemos hablado muchísimo del tema, bastante profundo, y ya quedamos en hacer otra entrevista en un par de semanas cuando tengamos más información sobre Tres y Atlas. Fecha clave, 19 de diciembre. Tres y Atlas va a estar un poquito más cerca de la Tierra, lo que va a permitir mejores observaciones con mayor cantidad de datos, y allí yo pienso que vamos a poder descartar o confirmar una historia o la otra. Obviamente todo está muy dividido. Hay gente que piensa que se trata de algo natural y hasta he visto a algunos periodistas reconocidos decir que es solamente un cometa, y hay otros que piensan que es una nave espacial o que podría ser una nave espacial. Y aquí quiero ser bien claro. El profesor Avi Loeb en ningún momento está afirmando al 100% que esto sea una nave espacial extraterrestre que viene a nuestro sistema planetario, sino que se está haciendo la pregunta, una pregunta necesaria con las anomalías de por medio. Si esas anomalías son explicadas, bueno, ya está, se trata de un objeto natural. Si no son explicadas, tenemos que investigar y trabajar y aprender cosas nuevas para tratar de entender qué tenemos adelante. Y ese es el viaje fantástico de los misterios que presentan esas anomalías y de la ciencia, que es la mejor herramienta que tenemos para entenderlo. Así que, familia señalera, por eso este canal se llama La Señal, Ciencia y Misterios. Y estoy muy contento que estemos atravesando este hermoso viaje todos juntos. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt. Larga vida y prosperidad. Nos vemos en el próximo video o en el próximo directo. Y presten atención que YouTube por aquí les va a dejar videos recomendados. Así que vayan a ver qué es lo que más les gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima.